Soy el pastor Juan José Gil. Leemos en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14 creo, se dice que el rey Salomón tenía una renta anual de 666, curiosa la cifra, 666 talentos de oro. Bueno, ¿y eso cuánto es? Bueno, pues para traducirlo a los pesos actuales nos iríamos a aproximadamente 22 toneladas y media de oro al año. ¿Esto qué significa? Significa que traducido a euros o dólares más o menos, nos iríamos a un poco más de 1.000 millones de euros o dólares al año. En otras palabras, esto era la renta que el rey Salomón tenía anualmente. Imaginaros, es una enorme cifra comparable, yo diría, a lo que tienen las grandes élites financieras actuales en el mundo. Sin duda fue la renta mayor que existió en la antigüedad de parte de un rey o de parte de alguien que era tremendamente rico, como podemos ver. En aquella época estamos hablando de hace 3.000 años. Bueno, ¿y por qué hablo de estas cifras? Principalmente por el asunto del 666. Las 666, que era la renta en términos de oro, 666 toneladas, en fin, que era una renta, como podemos ver, tremenda, ¿no?, de parte de las poblaciones que estaban sujetas también al dominio, lo que fue casi un imperio del rey Salomón, tanto que él se permitía tomar mujeres como esposas de todos los reyes que estaban alrededor, e incluso los de muy lejos. Se nos dice precisamente también en Primera de Reyes, en el capítulo siguiente, el capítulo 11, creo que era el versículo 3 o por ahí, sí, el 3, que Salomón no dice compró, pero podemos entender que todas aquellas mujeres, hijas de reyes, estuvieron dispuestas a irse a su palacio en matrimonio, no por lo guapo que fuera o por lo inteligente, aunque se dice que era el hombre más sabio que había en toda la época. La Biblia lo asegura, que Dios le había dado más sabiduría que a todos los hombres. Y no solo sabiduría, le había dado, como vemos, muchas riquezas. Bueno, pues todo ese poderío atrajo a 700 reinas que eran esposas de él, y además a 300 concubinas, es decir, amantes que estaban en palacios y que tendrían pues sus relaciones con Salomón. Bueno, vemos que toda esa riqueza amasada, imaginaros 40 años de reinado, pues estaríamos hablando de aproximadamente unos 50.000 millones de euros o dólares amasados a lo largo de ese periodo. Sí, algo así como lo que amasan las élites financieras, las grandes élites actuales. Bueno, digo todo esto repito, por el asunto de la cifra, 666. Curioso. El 666 es principalmente famoso
por Apocalipsis 13. Al final del capítulo, el versículo 17, 18, nos habla de la marca de la bestia y nos está diciendo que el número de la bestia es 666. ¿Sabes? Tanto Salomón, que amasó tantas riquezas, tanto poder, que se refleja en tener esas 700 esposas reinas y 300 concubinas, aparte de todos los impuestos que acudían a él de muchos países que querían estar bajo su cobertura, su amparo, su protección. Curiosamente, lo que observamos en la Escritura es que precisamente también en Primera de Reyes, capítulo 11, en el versículo siguiente, justo después, es decir, en el versículo 4, justo después de decirnos cuántas eran sus esposas y sus concubinas, nos dice que acabaron desviando su corazón, alejándolo de Dios y erigiendo en su reino templos de adoración a otros dioses, templos, estatuas o ídolos de todo tipo, ya que todas aquellas mujeres procedían de países paganos, países vecinos, que seguramente eran siervos de Salomón. Estaban a su alrededor, estaban dependiendo de él y le estaban tributando a él. ¿Sabes? Todo eso me recuerda, bueno, por una parte que las riquezas, las grandes riquezas, son también un enorme peligro, porque te pueden, cuando el ser humano adquiere tanto poder, es fácil ser tentado, hasta el punto que se puede desviar su corazón hacia lo material y pensar que está tan bendecido que ya no necesita nada más, ni siquiera a Dios, porque tiene todo lo que necesita y más. De hecho, ni Salomón ni las grandes élites actuales podrían gastar el dinero que han amasado, que han acumulado, no sé para qué lo quieren, excepto para poder, para tener a otros algo así como subyugados, o dicho con palabras un poco más claras, esclavizados a su dominio, a su poder, a su dinero, a su influencia. Eso es mucho de lo que vemos, o se parece mucho a lo que vemos en la situación económica mundial actual. Las grandes élites, que son las que respaldan y las que han creado los grandes centros financieros, entre ellos pues los bancos centrales, las grandes agencias internacionales de préstamos. Vemos cómo los países acuden inmediatamente a ellos y no les importa, al parecer, endeudarse, entre tanto que puedan pagar los grandes réditos que tienen que pagar a manera de impuestos, podríamos considerarlos. Pero bueno, en términos bancarios es que tienen un crédito y tienen que pagarlo con sus intereses. Bueno, pues esas grandes élites tienen prácticamente al 90% de los países del mundo atrapados económicamente mediante ese préstamo anual que reciben de esas grandes entidades. Eso se le conoce como la deuda externa. España tiene una inmensa deuda externa y se dice que va creciendo algo así como 200 millones de euros por día. Imaginaros la deuda tan tremenda que eso es. ¿Por qué digo esto además? También en el libro de Proverbios, atribuido a Salomón, se nos dice que el que toma prestado es deudor y siervo de aquel
que le presta. Curioso, ¿no? Yo creo que muchas de estas élites tratan de emular a Salomón, tratan de compararse con él y de algo así como competir a ver quién será la familia más rica de la historia, más rica del mundo. Podríamos citar algunas, no lo vamos a hacer. Pero ahí están y siguen acumulando inmensas, ingentes cantidades de todo tipo de riqueza, oro, tierras, grandes negocios, multinacionales, influencia en los países, influencia prácticamente en toda la política mundial, influencia en todo lo que se considere de valor material, por supuesto, en este mundo. Por supuesto, ni todo el dinero ganado del mundo podrá salvar sus almas. Pero para ellos, su Dios es su dinero, es su poder. Y sí, desviaron el corazón de Salomón, de manera que la Biblia nos dice que no fue como su padre David. Su padre David amó al Señor hasta el final, a él le sirvió y aunque cometió errores como todos cometemos, su corazón se mantuvo íntegro para Dios, no así Salomón. Ese es el peligro de las grandes riquezas, de las grandes fortunas que hay hoy día en el mundo. Y la gente lucha y se pelea y los políticos hacen lo que sea por codearse con estas élites y por recibir de ellos su apoyo económico, algo así como si fueran sus dioses, porque muchos de ellos son ateos, muchos de esos políticos, según dicen, pero tienen sus propios dioses y algunos de ellos pues son estos grandes financieros, grandes fortunas, que se ponen a su amparo. ¿Qué tiene que ver esto con Apocalipsis? Yo creo que mucho. Imagínate, el mundo entero está siendo comprado por esas élites y están diseñando un futuro que estará basado en la marca de la bestia. Las finanzas del mundo en el que estamos entrando nos conducirá a la economía mundial hacia un mundo sin dinero, pero con crédito, es decir, el dinero del que dispongas, aunque no sea físico, será un crédito a tu favor, siempre y cuando tengas la marca de la bestia. Y precisamente la marca de la bestia es el 666. ¿No te parece interesante? ¿Qué se puede hacer con ese dinero acumulado por las grandes élites? Comprar el mundo, comprar los países, comprar a los políticos, comprar todo lo que se le antoje. Y finalmente, comprar a la humanidad, porque la marca de la bestia será algo así como la compra de todo ser humano para tenerlos a su servicio como esclavos. La compra de sus voluntades, la compra de su trabajo. Se dice que debido a la inteligencia artificial, a la robótica y demás, no van a hacer falta tantos trabajos, tantos obreros, tantas personas involucradas en ese trabajo, porque la inteligencia artificial va a tener suficiente información y capacidad como para dar respuestas, diseñar cosas, pleitar en juicios, atender a enfermos, enseñar a alumnos. Podríamos estar citando los cientos y miles de puestos de trabajo que serán algo así como comprados por la inteligencia artificial y por aquellos que tienen el control de la economía.
¿Qué ocurrirá? Ocurrirá que ¿qué se va a hacer con tanta gente que se quede sin trabajo? Entonces ahí viene la cosa de la renta básica universal. La renta básica será la aportación que el Estado o que las élites financieras a través del Estado te den simplemente por vivir, porque como no tendrás trabajo, si no vives, si no tienes alimento, te convertirías en alguien muy peligroso. Por tanto, tendrás una renta básica y podrás seguir viviendo. Claro, siempre esa renta será limitada y seguramente los gastos controlados, no te quepa la menor duda. Pero para que tengas eso, tendrás que finalmente tener el 666, es decir, la marca de la bestia. No sé si tú ves la relación entre una cosa y otra, yo la veo. Yo veo que aquellos que amasan, acumulan el dinero, el oro, las riquezas en este mundo, pueden comprar lo que quieran, menos su alma. Y pueden hacer muchas veces con la gente que se venden a ellos lo que quieran. Prácticamente son sus esclavos. Para mí la pregunta es, ¿hay personas, seres humanos, o si nos vamos más profundamente, hay cristianos que se resistirán a ser comprados para ser esclavos a cambio de una renta básica universal, a cambio de sobrevivir en un sistema creado por esas élites? ¿Cuántos resistirán? ¿Cuántos dirán, no, yo no me vendo, yo no me pongo la marca de la bestia, yo no formaré parte de su sistema? ¿Sabes? Para terminar con el 666, recuerdo en el capítulo 3 del profeta Daniel. Acuérdate que Daniel es uno de esos profetas que nos habla del tiempo del fin y mucho acerca del anticristo, o sea, de la bestia. Nos dice que el rey Nabucodonosor, emperador de Babilonia, levantó una estatua de oro. Debía de pesar una barbaridad porque medía, según nos dice la Biblia, 60 pies de altura y 6 de anchura. Ahí tenemos un 66. Y ordenaba que todos se inclinaran ante ella y la adoraran. Era una ley. Ahora fíjate lo que dice el versículo 6. Ahí tenemos el 6 que nos faltaba. Recuerda, la estatua tenía 60 pies de altura y 6 pies de anchura. Aproximadamente unos 28 metros de altura y unos 2,5 de anchura. Pero, como está escrito en arameo, nos habla de 6 pies, que es la medida antigua, o 60 pies de altura, 6 pies de anchura. Nos falta un 6 y está en el versículo 6. Esta era la orden de Nabucodonosor. El que no se incline ante la imagen será arrojado vivo a un horno de fuego ardiendo. Curioso, ¿no? Así que me parece que todas estas cosas son muy interesantes, porque si nos quedamos un momentito más, y vamos a terminar, en ese capítulo 3 de Daniel, nos damos cuenta de que efectivamente todos se inclinaron, todos menos unos poquitos. Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Quién eran estos tres con esos nombres babilónicos? Eran tres
compañeros de Daniel judíos, gobernantes, que cuando todo el mundo se inclinó ante la estatua, ellos se mantuvieron de pie. ¿Cuántos entre cientos de miles que había allí? Solo 3. Prepárate, es mi consejo, prepárate para ser uno de ellos. Prepárate para mantenerte firme frente a la bestia y su marca, porque esa también será su orden. O te adoras, o te inclinas, y adoras, o no podrás sobrevivir. Apocalipsis 13 nos advierte que aquella imagen que construyó la segunda bestia, el falso profeta, podía hablar y hacer matar a todo el que no le adorase. Creo que son tiempos difíciles los que vivimos y que tenemos que pensar bien cómo está nuestra fe, cómo están nuestras convicciones. ¿Qué vamos a hacer en un tiempo así? Creo que todos debemos de reflexionar al respecto. Lo quería dejar esto porque creo que lo necesitamos. Tarde o temprano tendremos que plantearnos cuál será nuestra decisión. Que el Señor os bendiga.